Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hola. Hoy nos sumergimos en el camino de despertar. Un concepto que nos invita a un viaje de autodescubrimiento, ¿no? Y transformación personal. Exacto. ¿Se imaginan reescribir el guión de sus vidas y crear una nueva historia? Uy, qué interesante. De eso hablaremos hoy, inspirándonos en las ideas de Mario Alonso Puig. Sí, Mario Alonso Puig. Un referente en desarrollo personal. Sí. Con una trayectoria impresionante, incluyendo, su paso por la Escuela de Medicina de Harvard, ¿eh? ¡Wow! Impresionante. A través de sus artículos y libros, nos propone un camino para liberarnos de las limitaciones, ¿no? Que nos impiden vivir plenamente. Me intriga. Lo que me llama la atención es cómo Puig utiliza la metáfora del camino del héroe para explicar este proceso. Habla de cómo a veces nos sentimos estancados, incluso cuando, aparentemente todo va bien. ¿Les ha pasado? Claro, es una experiencia común. Puig nos invita a reflexionar, ¿no? Sobre la diferencia entre la persona, nuestro verdadero ser, y el personaje. La máscara que mostramos al mundo. Como actores que interpretan un papel. A veces olvidamos que podemos reescribir el guión y crear una nueva historia. Nuestro propio guión. Suena liberador, pero ¿cómo lo logramos? ¿Por dónde empezamos? Puig nos presenta dos arquetipos claves en este viaje. El guerrero y el mago. Interesante. Y ojo, no se trata del guerrero tradicional, ¿eh? El de la lucha con espadas. El guerrero aquí representa la fuerza interior, la resiliencia. La capacidad de mantenernos firmes ante las adversidades. Como un roble que resiste la tormenta. Exactamente. Y luego tenemos al mago, que simboliza la transformación, ¿no? La posibilidad de convertir lo negativo en positivo. Utiliza la imagen de la bella durmiente, donde las hadas madrinas transforman las flechas en flores. ¿No les parece una metáfora poderosa? Absolutamente. Convertir flechas que representan ataque en flores, símbolo de belleza y armonía. Exactamente. Me encanta. Pero, siendo honesta, ¿cómo podemos aplicar esto en la vida real? ¿Cómo activo a mi guerrero interior, por ejemplo, cuando me enfrento a un problema en el trabajo? Buena pregunta. Para navegar este camino, Puig nos habla de 3, umbrales. O portales que debemos atravesar. Cada uno nos presenta un desafío y una oportunidad de transformación. Cuéntame más sobre estos umbrales. ¿Qué podemos esperar en cada uno? El primer umbral nos invita a reconectar con nuestro cuerpo, a escuchar los mensajes. Aquí entra en juego el concepto del segundo cerebro, ubicado en nuestro sistema digestivo. ¿Segundo cerebro? Espera, necesito entender esto mejor. Nuestro intestino tiene un cerebro propio. Así es. ¿Cómo funciona eso? ¿Y qué implicaciones tiene para nuestra vida diaria? Es fascinante. Nuestra postura, la salud de nuestro intestino, todo esto impacta nuestro estado de ánimo y nuestra personalidad. Ya veo. Cruzar este umbral implica prestar atención a las señales de nuestro cuerpo y aprender a interpretarlas. Es como si nuestro cuerpo tuviera un lenguaje propio que debemos descifrar para comprendernos mejor. Increíble. ¿Y qué hay del segundo umbral? ¿Qué nos espera allí? El segundo umbral, quizás el más desafiante, nos lleva a confrontar nuestras sombras, esas partes de nosotros mismos que no queremos ver, que ocultamos en lo más profundo de nuestro ser. ¿Te refieres a esos aspectos que nos incomodan, que nos avergüenzan? Todos tenemos sombras, ¿verdad? Sí, claro. Pero confrontarlas suena un poco atemorizante. No podríamos simplemente ignorarlas. Justamente de eso se trata este umbral. De atrevernos a mirar de frente aquello que nos hace sentir incómodos. Aquí entran en juego los demonios o dragones, que actúan como mecanismos de protección para nuestras sombras. Por ejemplo, alguien que ha sufrido mucho en el amor podría sabotear inconscientemente sus relaciones por miedo a ser herido nuevamente. Comprendo. Es como si esos demonios nos protegieran del dolor, pero al mismo tiempo nos impidieran vivir plenamente. Exacto. Pero en vez de luchar contra ellos, dices que debemos abrazar nuestras sombras. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Exacto. La clave no es luchar contra nuestras sombras, sino aceptarlas como parte de nosotros. Suena paradójico, ¿verdad? Sí, un poco. Normalmente tendemos a rechazar lo que no nos gusta de nosotros mismos. ¿Cómo podemos entonces aceptar esas partes oscuras sin sentirnos mal? Aceptar nuestras sombras no significa probarlas ni quedarnos estancados en ellas. Es el primer paso para transformarlas. Imagina que tienes una herida. Primero debes reconocerla para poder curarla. Entiendo.
Es como quitarle poder a esas sombras a aceptarlas, ¿verdad? Así es. Pero ¿cómo logramos esa transformación? ¿Hay algún método específico? Exacto, al abrazarlas podemos empezar a sanar las heridas que las originaron y liberarnos de su influencia. Y aquí es donde el mago entra en acción, nos ayuda a transmutar esas sombras en algo positivo. Piensa en el carbón bajo presión se transforma en un diamante. Me gusta esa analogía. Entonces, aceptar nuestras sombras no significa resignarnos a ellas, sino usarlas como combustible para nuestro crecimiento. Precisamente, y una vez que hemos integrado nuestras sombras, nos abrimos al tercer umbral, el más trascendental en este punto, dejamos de vernos como una simple ola en el océano y reconocemos que somos parte del inmenso océano mismo. Suena a una experiencia muy profunda. ¿Podrías explicar un poco más qué significa eso en la práctica? ¿Cómo se traduce esa conexión con el océano en nuestra vida diaria? Significa conectar con nuestro ser, con nuestra esencia, con esa parte de nosotros que está conectada a algo mucho más grande que nuestra individualidad. Es como si trascendiéramos nuestra propia identidad y nos uniéramos a la conciencia universal. Es una idea fascinante, pero también un poco abstracta. ¿Cómo podemos aterrizar este concepto a la realidad? ¿Qué beneficios concretos nos aporta esta conexión con algo más grande? Al cruzar este umbral nos liberamos del miedo y las limitaciones que nos imponía el ego, experimentamos una profunda transformación y nuestra vida adquiere un nuevo sentido. Imaginen la libertad de vivir sin el peso de las expectativas del juicio constante. Suena liberador sin duda, pero seamos realistas. Todos enfrentamos situaciones difíciles en la vida de estrés laboral, problemas de las relaciones, inseguridades personales. ¿Cómo nos ayuda el camino del despertar a enfrentar estos desafíos concretos? Ahí está la clave, el camino del despertar no nos aísla del mundo, al contrario, nos equipa para vivirlo con mayor plenitud. Pongamos un ejemplo del estrés laboral. Si reaccionamos desde el personaje, desde el miedo o la frustración, caemos en la trampa del agotamiento y la irritabilidad. Es fácil dejarse llevar por estas emociones negativas cuando la presión aumenta. En mi caso, suelo sentirme abrumada y me cuesta concentrarme. Claro, es una respuesta natural, pero si en ese momento activamos al guerrero interior o podemos afrontar la situación con más calma, con una mente clara y enfocada en la solución. Sí, en vez de reaccionar impulsivamente, podemos tomar un respiro, analizar la situación y actuar de forma estratégica. ¿Y el mago qué papel juega en este caso? El mago nos ayuda a transformar esa energía negativa en algo positivo, en creatividad, en innovación, en la búsqueda de nuevas soluciones. En lugar de ver el estrés como un enemigo, podemos verlo como una oportunidad para crecer y aprender a manejar la presión. Me gusta esa perspectiva. En vez de resistir al estrés, podemos aprender a usarlo a nuestro favor. Y recordando el primer umbral, ¿cómo podemos usar la conexión con nuestro cuerpo para manejar mejor el estrés? Prestar atención a la respiración, a las sensaciones físicas puede ayudarnos a regular las emociones y encontrar la calma en momentos de tensión. Es como si al conectar con el cuerpo pudiéramos anclar nuestra mente en el presente y salir del bucle de pensamientos negativos. Es como presionar un botón de pausa en medio del caos. Y hablando de pensamientos negativos, ¿cómo se relaciona el segundo umbral, el de las sombras, con el manejo del estrés? A veces esas sombras se manifiestan como autocrítica, como la creencia de que no somos lo suficientemente buenos o que no merecemos el éxito, y cuando nos sentimos estresados, estas voces internas se amplifican. Es cierto, yo tiendo a ser muy autoexigente y en momentos de estrés me juzgo con mucha dureza. ¿Cómo podemos combatir esa autocrítica desde el camino del despertar? Ahí es donde debemos activar al guerrero para desafiar esos pensamientos limitantes, para recordar nuestras fortalezas y nuestros logros, y al mago para transformar esa autocrítica en autocompasión, en la capacidad de aceptarnos y amarnos a nosotros mismos, incluso con nuestras imperfecciones. Es un proceso de autoconocimiento profundo, de aprender a reconocer nuestras debilidades sin juzgarnos con dureza. Pero, ¿cómo podemos cultivar esa autocompasión en la práctica? ¿Hay algún ejercicio o técnica que nos pueda ayudar? Claro que sí, un ejercicio sencillo pero poderoso es escribir una carta a esa parte de ti que se siente criticada o insegura. Escríbele con la misma compasión y comprensión que le darías a un amigo querido que está pasando por un mal momento. ¡Qué buena idea! Escribir una carta puede ser una forma muy efectiva de conectar con nuestras emociones y transformar la autocrítica en autocuidado. Y al final, este proceso de autoaceptación nos lleva a la tercer umbral, a la comprensión de que somos mucho más que nuestras limitaciones, que somos parte de algo mucho más grande. Exacto, y desde esa conexión podemos afrontar los desafíos de la vida, incluido el estrés laboral, con una nueva perspectiva, con más serenidad y confianza. Pero no se trata solo del trabajo, el camino del despertar también puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Me interesa mucho ese punto. Las relaciones pueden ser fuente de alegría, pero también de mucho conflicto y frustración. ¿Cómo podemos aplicar las ideas de Puig para construir relaciones más sanas y armoniosas? Imaginemos una situación de conflicto con una persona cercana. Si reaccionamos desde el personaje, desde el ego herido, lo más probable es que el conflicto escale y la relación se deteriore. Es fácil caer
en la trampa de querer tener la razón, de culpar al otro, de defendernos a toda costa. Yo, por ejemplo, tiendo a ser muy impulsiva y a decir cosas de las que luego me arrepiento. Claro, todos hemos pasado por eso, pero si en ese momento activamos al guerrero, podemos mantener la calma, escuchar con atención al otro y tratar de comprender su punto de vista. Es decir, en vez de reaccionar impulsivamente, podemos responder con asertividad, con firmeza, pero sin agresividad. Y el mago, ¿cómo nos ayuda a transformar el conflicto? El mago nos ayuda a ver el conflicto como una oportunidad para crecer, para fortalecer la relación. Para eso primero debemos reconocer nuestras propias sombras. Esas partes de nosotros que se activan en el conflicto, tal vez somos demasiado sensibles a la crítica o tenemos miedo al rechazo, o nos cuesta expresar nuestras necesidades. Al tomar conciencia de nuestras propias sombras, podemos evitar proyectarlas en el otro y asumir la responsabilidad de nuestras emociones. Pero, ¿cómo podemos ver las sombras del otro con compasión, sobre todo cuando nos han herido o nos han hecho enojar? Es un desafío sin duda. Pero pensemos que detrás de cada comportamiento hay una historia, una herida, que necesita ser sanada. Al mirar más allá del comportamiento superficial, podemos conectar con la humanidad del otro, con su vulnerabilidad. Y desde esa conexión podemos construir puentes de diálogo, de empatía, de perdón. Es como si al integrar el camino del despertar en las relaciones pudiéramos transformar los conflictos en oportunidades para fortalecer los vínculos. Suena muy bonito en teoría. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Puedes darnos un ejemplo concreto? Claro, imaginemos que tienes una discusión con tu pareja porque sientes que no te presta suficiente atención. En lugar de atacarle o reprocharle, podrías intentar expresar tus necesidades de forma clara y asertiva, hablando desde el guerrero interior. En lugar de decir, nunca me escuchas, podría decir, me gustaría que me dedicaras más tiempo y atención. Exactamente, y al mismo tiempo podrías intentar comprender su punto de vista, preguntarle por qué siente que no te está dando la atención que necesitas, tal vez está pasando por un momento de estrés laboral o tal vez tiene una forma diferente de expresar su cariño. Es decir, en lugar de asumir que lo hace a propósito para herirme, puedo intentar comprender sus motivos y sus circunstancias. Justo así. Y desde esa comprensión mutua pueden buscar soluciones juntos, como pactar un tiempo específico para compartir en pareja o encontrar nuevas formas de demostrar su amor y su apoyo. Es como si, al aplicar el camino de despertar a las relaciones, pudiéramos convertir las crisis en oportunidades para crecer juntos, para construir una relación más fuerte y más auténtica. Exacto. Y no olvidemos que la relación más importante que tenemos es con nosotros mismos. Claro. A veces somos nuestros propios peores críticos. Nos exigimos demasiado y nos cuesta aceptarnos tal como somos. ¿Cómo podemos cultivar una relación más amable y compasiva con nosotros mismos desde el camino del despertar? Bueno, el primer paso es reconocer nuestras sombras, esas partes de nosotros que rechazamos, que nos avergüenzan, que nos hacen sentir inadecuados. A veces esas sombras se manifiestan como autocrítica, como la voz interna, que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, inteligentes o atractivos. Exacto. Y en vez de luchar contra esa voz, el camino del despertar nos invita a abrazarla, a escucharla con atención, a comprender su origen. ¿Cómo podemos abrazar a una parte de nosotros que nos hace sentir mal? Suena contradictorio. Bueno, pensemos en esa voz interna como en un niño herido que necesita nuestra atención y nuestro amor. En vez de rechazarlo, podemos ofrecerle compasión, comprensión y apoyo. Es como si al tratar esa parte de nosotros con amabilidad pudiéramos sanar las heridas del pasado y liberarnos de la autocrítica destructiva. Justo así, y al mismo tiempo podemos activar al guerrero para desafiar los pensamientos negativos, para recordar nuestras fortalezas y nuestros logros. Es decir, en vez de centrarnos en lo que nos falta, podemos enfocarnos en lo que ya tenemos en nuestras cualidades positivas. Exactamente, y el mago nos ayuda a transformar la autocrítica en autoaceptación, en la capacidad de amarnos a nosotros mismos, incluso con nuestras imperfecciones. Es un proceso de aprendizaje, de ir cultivando poco a poco una relación más sana y amorosa con nosotros mismos. Y al final, ese proceso de autoaceptación nos conecta con el tercer umbral, con la comprensión de que somos seres completos, dignos de amor y felicidad independientemente de nuestras limitaciones. Es como si al liberarnos de la tiranía del ego pudiéramos acceder a una fuente de paz y plenitud interior. Y desde esa paz interior podemos relacionarnos con el mundo desde un lugar de mayor autenticidad, compasión y amor. Todo esto me parece sumamente inspirador. Me pregunto, ¿qué otras herramientas o prácticas pueden ayudarnos a recorrer este camino del despertar? Bueno, hay muchas prácticas que pueden ser de gran ayuda. La meditación, por ejemplo, nos permite entrenar la mente para observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio, cultivando la calma y la claridad mental. Es como si la meditación nos diera un espacio para conectar con nuestra esencia, con ese espacio interior de paz y sabiduría. Exactamente. Y otra práctica muy poderosa es el yoga, que nos ayuda a conectar con el cuerpo, a liberar tensiones y a cultivar la flexibilidad tanto física como mental.
El yoga es una combinación maravillosa de movimiento, respiración y conciencia corporal. Y no olvidemos la importancia de la alimentación consciente de nutrir nuestro cuerpo con alimentos frescos y saludables, prestando atención a las señales de hambre y saciedad. Es como si al cuidar de nuestro cuerpo estuviéramos honrando nuestra conexión con la tierra y con la vida misma. Y, por supuesto, no podemos olvidar la importancia de cultivar relaciones sanas y nutritivas, de rodearnos de personas que nos apoyan, nos inspiran y nos ayudan a crecer. Las relaciones son un espejo que nos refleja a nosotros mismos y nos ayuda a ver tanto nuestras luces como nuestras sombras. Y al aprender a relacionarnos desde la autenticidad, la compasión y el respeto, podemos crear vínculos profundos y significativos que enriquecen nuestra vida. Todo esto me parece fascinante, pero me pregunto, ¿cómo podemos integrar todas estas prácticas en nuestra vida diaria que a veces es tan ajetreada y llena de compromisos? Bueno, no se trata de hacer un cambio radical de la noche a la mañana, sino de ir incorporando pequeños hábitos poco a poco. Es decir, dar pequeños pasos, pero con constancia y determinación. Exacto, por ejemplo, podemos empezar por dedicar 5 minutos al día a la meditación o por elegir una comida al día para comer con atención plena saboreando cada bocado. Y poco a poco, a medida que vamos integrando estos hábitos, podemos ir aumentando el tiempo o la frecuencia. Justo así, lo importante es no agobiarnos, sino disfrutar del proceso y celebrar cada pequeño avance. Me parece un enfoque muy realista y alentador y bueno, ya hemos explorado un montón de ideas y prácticas para recorrer el camino del despertar. ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros antes de terminar esta fascinante conversación? Sí, hay un punto que me gustaría destacar y es la importancia de la paciencia y la autocompasión en este viaje. A veces nos exigimos demasiado y nos frustramos si no vemos resultados inmediatos. Exacto, el camino al despertar es un proceso gradual, no es una meta que se alcanza de un día para otro. Habrá momentos de avance, momentos de retroceso, momentos de claridad y momentos de confusión. Es como cualquier viaje, habrá curvas, subidas y bajadas. Precisamente lo importante es no rendirse, seguir adelante con confianza y recordar que cada paso que damos, por pequeño que sea, nos acerca a nuestro destino. Y no olvidar que el viaje en sí mismo es tan importante como el destino. Exacto, el camino del despertar no se trata solo de llegar a un punto final, sino de disfrutar del proceso de aprender y crecer en cada etapa de camino. Me parece una perspectiva muy sabia y liberadora y bueno, ya hemos cubierto un montón de terreno en esta fascinante exploración del camino del despertar. Hemos hablado de los arquetipos del guerrero y el mago de los 3 umbrales, de la importancia de reconectar con el cuerpo, de abrazar nuestras sombras y de cultivar la autocompasión. Y también hemos explorado cómo aplicar estas ideas a diferentes ámbitos de la vida, como el trabajo, las relaciones y la relación con nosotros mismos. Realmente ha sido un viaje muy enriquecedor. Totalmente de acuerdo, es un viaje muy enriquecedor. Y para quienes quieran aún más, profundizar más en el camino del despertar, tenemos una sorpresa muy especial. Así es, en el primer comentario debajo de este episodio encontrarán un enlace para escuchar el audiolibro completo de Mario Alonso Puig en Audible. ¿Qué? Una oportunidad única para sumergirse en sus ideas. Genial. Y aplicar las herramientas que hemos compartido. Qué genial, es como tener un mapa detallado, ¿no? Para recorrer este camino de autodescubrimiento, y lo mejor de todo es que Audible ofrece una prueba gratuita, así que pueden escuchar el audiolibro sin ningún costo. ¿Qué mejor manera de empezar el año que regalándose un viaje de transformación personal? Totalmente de acuerdo. Anímense a hacer clic en el enlace y descubrir todo lo que el camino del despertar tiene para ofrecerles. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro deep dive sobre el camino de despertar. Esperamos que les haya inspirado a conectar con su guerrero interior, a abrazar sus sombras y embarcarse en su propio viaje de transformación. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes y esperamos que les sean de utilidad en su camino hacia una vida más plena y auténtica. Recuerden el poder de crear la vida que desean. Está en sus manos. Hasta la próxima.